Yo venía a hablarles del cuidado. El cuidado dentro de nuestra área, que es enfermería, es el pilar, es la esencia, es la base que nosotros damos y ofertamos a las personas usuarias. En este caso, el Colegio de Enfermeros ha definido el cuidado enfermero como el conjunto de funciones que desarrolla la enfermera en la atención y cuidado del usuario, fundamentadas en la relación interpersonal. Y aquí viene lo que dice la palabra cuidado. Cuidado no dan objetos, cuidado dan los humanos, las personas, alguien que necesita, alguien que cuida y alguien que necesita ser cuidado. Entonces viene ahí una relación interpersonal, persona a persona. Y en el dominio de lo técnico científico orientado a comprender a la persona usuaria en el entorno. ¿Qué quiere decir? Que también esta relación cuidado enfermero, así como hay una relación interpersonal, se oferta y se da un área técnico-científica. Y este es el área por la cual nos estamos reuniendo y estamos conociendo cómo mejorar la parte técnico-científica. Así también Watson, en la teoría de cuidado humano, nos refiere que el cuidado humano se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma. Imagínense la relación que hay, armonía, mente, cuerpo y alma. Es lo que dice Watson en su teoría. Nosotros nos damos cuenta allí que no solamente es cuerpo, no solamente es la parte física, biológica, sino es mucho más. Cuando hablamos de cuidado, es el alma completa. Y esta alma tiene que ver incluso con la parte psicológica, espiritual, y ver al ser humano como un ente integral, no solamente como salvarle la vida, que recupere los latidos y se acabó. No, es más que eso, es un ser íntegro. A través de una relación de ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador. Aquí se establece esa relación interpersonal que habla el Colegio de Enfermeros, que también lo dice Watson. Relación, otra vez. Relacionamos quién necesita ser cuidado y tú, cuidadora, porque nosotros estamos preparadas para eso, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de alma, hablamos también de la parte espiritual. Vean esa imagen. Un bebé en una incubadora. Si está en la incubadora es porque no puede estar con su mamá y está siendo tratado. Pero ¿quién está al lado de la incubadora? ¿Quién? Jesús, su nombre, Jesús. Y nosotros sabemos como seres íntegros, integrales, de que también la parte espiritual en nosotros tiene que ser formada y tiene que ser desarrollada, cultivada, dice Watson, cada día. Y este es el área al cual yo les propongo, cultivar nuestra alma cada día. Es por eso que es tan importante en todo lo que hagamos, si estamos nosotros en casa, si estamos con la familia, si estamos en el trabajo o donde estamos, pensar que siempre estamos siendo fortalecidos, soportados por un ser superior. En este caso, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, quien nos puede ayudar en todo momento. Yo les cuento, el día de ayer tuve un turno muy movido. Yo estaba ya al borde, porque a la vez tenía 3 bebés delicados. Y yo decía, llegó un momento en que teníamos que poner el catéter percutáneo y no encontrábamos el acceso venoso. Un paciente muy difícil. Y yo dije en un momento, ¿saben qué? Me agoté. Estaba vestida, estaba con mi gorro, mi mascarilla, estaba intentando, estábamos con otra colega intentando, y dije, me agoté. Le dije, Señor, Dios mío, creo que hasta acá mis fuerzas han dado, pero a partir de ahora, por favor, sé tú el que haga este trabajo. Me relajé un poquito, respiré y dije, vamos a hacerlo otra vez. Y intentamos y cogimos la vena. Y con la ayuda de la colega ingresó el catéter, ingresó. Y dijimos, después de 2 horas de haber estado con ese bebé, yo lo hubiera dejado, pero era un bebé que estaba muy crítico. Y si no tenía un catéter central, es muy probable, es por donde le pasamos todos los fluidos que debíamos de pasar.
Entonces es allí que yo digo, Dios, tú eres grande, maravilloso y misericordioso porque has permitido que este niño pueda estabilizarse. Y de verdad, luego terminado el turno lo hemos visto más estable. Dentro de la parte científica, técnica, cuando nosotros vamos a recepcionar a un bebé, a un neonato, básicamente vemos todos estos pasos, los que ustedes ven acá. Oxigenación, el estado hemodinámico, calor, el manejo del dolor, la asepsia y la parte metabólica. Entonces son estas áreas las que nosotros vamos en el momento de recepcionar al bebé que viene de sala de operaciones, ¿no? por la cirugía, vamos a manejarlo. Y queremos empezar con esta parte. Oxigenación, ventilación. Primero, podemos tener una vía aérea segura. Debemos tener una vía aérea segura. Para nosotros es importantísimo ya cuando nos dicen va a ingresar un bebé posoperado, tenemos en ese momento que preparar todo. Armar el ventilador mecánico, tener el cupo ya la incubadora caliente, previamente ya tener las bombas infusoras, todo lo que voy a usar para poder darle esa atención que necesita. Así que ingresa nuestro bebé y vamos a verificar y controlar el tubo endotraqueal, la posición del tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, si yo hablo de tubo endotraqueal, primero, tengo que fijarme a qué nivel viene, qué número de tubo es. Así también, si el bebé pesa, digamos, 2,5 kilos, nosotros sabemos que fijamos 6 más 2,5. O sea, el tubo endotraqueal tiene que estar en 8,5, fijado. Entonces verifico que esté fijado a ese nivel. Y si no está fijado, refijamos en el momento, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar problemas, sobre todo atelectasias y otras complicaciones que suelen suceder, ¿sí? Si yo necesito hacer la refijación, como nosotros vemos en la primera foto, en la primera imagen, allí, por ejemplo, la colega está realizando la refijación, ¿no? Entonces retira ese Tensoplast y puede volver a colocar, de acuerdo al número que necesita, otra vez el Tensoplast. Estamos utilizando para proteger la piel primero el Cavilon y sobre eso ya estamos colocando el Tensoplast, ¿sí? Para que al momento que retiramos la piel no se lacere. Una vez que está fijado mi tubo, también voy a conectar el circuito de aspiración, ¿no? Ustedes ven en la imagen que está al costado el circuito de aspiración. Manejamos el circuito de aspiración cerrado, felizmente, hace ya varios años. Porque antes no manejábamos ese circuito de aspiración y teníamos que hacer el método abierto. Era mucho más contaminante, ¿no? Y otro que también el bebé se descompensaba porque yo separaba del ventilador para hacer la aspiración, la introducción de la sonda. Hoy día ya no, hoy día utilizamos nuestro circuito de aspiración cerrado. Número 6 para bebés prematuros, número 8 para bebés a término, ¿no? Ahora, para nosotros es muy práctico porque solamente lo hace una operadora cuando necesita aspirar secreciones por tubo endotraqueal. Ya no necesita a la técnica al lado, sino que ella misma, bueno, prepara todo su material y lo puede hacer sola con guantes estériles. No desconecta al paciente del ventilador mecánico, tampoco. Y no se contamina porque de todas maneras no hay proliferación de gérmenes de paciente al medio ambiente. Entonces es un método más seguro. El detalle que nos dicen que se debe cambiar cada 24 horas. Actualmente no lo hacemos así. ¿Por qué? Cuesta, ¿verdad? Cuesta, así que estamos manejándolo hasta 72 horas. Y cada 72 horas estamos realizando el cambio del circuito cerrado, ¿sí? ¿El CIS nos está cubriendo a nuestra institución? Sí. Hay hospitales en los cuales el CIS no cubre el circuito cerrado. Nosotros sí, felizmente que tenemos esa opción. Nos previene de neumonías también, ¿no? Asociadas a ventilación mecánica, porque no estoy abriendo y exponiendo al paciente cada vez. Así es. Entonces nos resulta muy cómodo colocar, en ese momento ya se debe colocar el circuito cerrado. Así también en el momento se conecta al ventilador mecánico, ¿sí? Ya los parámetros del ventilador
también ya se deben estar manejando, ¿no? Entonces, ventilación correcta también es conectar a la ventilación mecánica. El ventilador mecánico que nosotros manejamos es el BN500 de Draeger, los de última generación nos vinieron muy buenos. El sensor de flujo nada más es un chip pequeño que rápidamente dura poco, ¿no? Pero es parte ya del manejo porque los ventiladores los tenemos manejando diario, no descansan los ventiladores porque sale un paciente y el ventilador va a otro paciente y así sucesivamente, ¿no? Años que están manejando, pero cada vez se le da toda la parte operativa. Bueno, se tiene todo listo, se ven los parámetros del ventilador previamente y se instala al paciente. Como vemos ahí, el paciente quirúrgico ya ingresó, ya está adaptado, está con su ventilación mecánica, su circuito cerrado. Las fijaciones, por ejemplo, ese tipo de fijación es de un aditivo que nos llegó de donación, ¿no? Que esos que utilizan en Estados Unidos con pegamento, ¿no? Entonces esos, por ejemplo, no se usa el Tensoplast, ¿no? Viene con su pegamento y un fijador, lo cual también resulta muy bueno. Así también, entonces, tenemos que la vía aérea es importantísimo en el momento que yo voy a recepcionar al paciente. Manejo la oximetría, saturación de oxígeno cuando estoy manejando paciente con ventilación. Verifico siempre la permeabilidad del tubo endotraqueal, si hay secreciones, aspiración. La aspiración no es a horario, como antes, a horario cada 3 horas, cada 2 horas, no. La aspiración de secreciones por tubo endotraqueal es a demanda cada vez que el paciente necesita. Si yo oculto ruido, si yo veo secreciones por el tubo endotraqueal, ya tengo que preparar inmediatamente, o si veo una desaturación súbita, tengo que preparar la aspiración endotraqueal en el momento. ¿Sí? Oxígeno permanente, y aquí el detalle es evitar la hipoxia y la hiperoxia. Antes se hablaba de la hipoxia, problema la hipoxia, ¿sí? Claro, porque las neuronas mueren y todo eso, pero hoy en día para neonatos ya se maneja la hiperoxia como un gran problema también, ¿sí? Porque de esto tenemos nosotros complicaciones como bebés luego con retinopatías, bebés displásicos, ¿no? Por el manejo justamente del oxígeno. Entonces tenemos que ir bajando siempre el FiO2 del oxígeno para poder evitar casos de hiper o manejar la saturación para ver la hipoxia. Otro punto es la circulación. Aquí al paciente tenemos que monitorizarlo. La parte hemodinámica, ¿no? Primero, mi paciente que viene de sala de operaciones tiene que tener un buen acceso venoso, un catéter central, ¿no? Y esto es necesario sí o sí. Catéter central. Puede ser un catéter percutáneo para infusión o puede ser un catéter central colocado por punción. Ya no se realizan las flebotomías, ya están contraindicadas porque anulaban las venas. Se realizan los catéteres centrales por punción. Eso lo está haciendo el intensivista, el médico pediátrico intensivista. Nosotros hacemos interconsulta y ellos vienen a nuestra unidad y realizan el procedimiento. Si es un catéter percutáneo, lo está haciendo enfermería. Las enfermeras que ya están entrenadas en colocación de catéteres, y sabemos que no solo en UCI neonatal, sino en varios servicios ya se colocan los catéteres percutáneos. Lo importante aquí, paciente quirúrgico tiene que venir con su catéter central. Y alguna vez ha pasado experiencias que no viene con catéter central, vienen con catéter periférico. Imagínense manejar a un paciente crítico para ventilación mecánica inestable con vía periférica. De hecho, que si la presión se le baja, yo no le voy a poder colocar dopamina, dobutamina, adrenalina por una vía periférica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparte que está posoperado, aparte que está manipulado y todo, tengo que hacer el procedimiento del catéter percutáneo en esas condiciones de inestabilidad hemodinámica. Cuando el catéter se debe colocar antes, cuando el paciente está todavía estable, ¿sí? Entonces, esa es una parte muy, muy importante. Fuera el catéter, importantísimo, ¿no? Entonces, yo debo de tener una vía endovenosa segura, ¿sí? Que sea permeable, que sea accesible, y voy a colocar ahí la velocidad de infusión e infusiones que mi paciente necesite.
¿Para qué? Para mantener una estabilidad hemodinámica. Como vemos arriba en esa imagen, por ejemplo, ese paciente está con un catéter percutáneo en el bracito izquierdo y adicional tiene varias líneas por donde ya se le está pasando todas las infusiones que el paciente necesita, ¿no? Otro aspecto en cuanto a circulación es el control hemodinámico. Aquí vale la monitorización que haga la enfermera. Signos vitales, frecuencia cardíaca importantísimo, presión arterial importantísimo, ¿no? Ver si hay hipotensión, saturación, respiración, el color de la piel, el llenado capilar, importantísimo. Poder hacer toda esa monitorización para verificar el estado hemodinámico. Si es necesario, va a haber indicación de inotrópicos, de expansores en casos de pacientes hipotensos. Fluidos, de todas maneras, colocamos dextrosa de inicio para mantener el aporte calórico y de glucosa que mi paciente necesita para mantener la energía en el momento, ¿sí? Dentro de todo, por ejemplo, ahí vemos la imagen, ¿no? Ahí está el paciente, está hospitalizado ya en la incubadora, pero ya tiene varias bombas infusoras. Miren, 1, 2, 3, 4, más su jeringa perfusora al costado, 5. ¿No? Todas son infusiones que el paciente está recibiendo. Entonces, en una bomba puede estar recibiendo dextrosa, en la otra puede estar recibiendo los inotrópicos. De inicio, dopamina. ¿Sí? Si continúa todavía hipotenso, pasan a la dobutamina, sigue inestable, otra bomba de adrenalina. ¿Sí? Si sigue inestable, hay que pasarle soluciones, de repente bolos de cloruro, plasma, etcétera, ¿no? Entonces hay que darle el aporte. Todo lo hacemos por un catéter central seguro, muy bien fijado, ¿no? Excepto las transfusiones que no se colocan por catéter central, sino por la vía periférica. Bueno, monitorización, aquí es importante verificar cuánto de oxigenación, la saturación, temperatura, la frecuencia cardíaca, presión arterial, y lo que quiero es evitar la morbilidad a través de la inestabilidad hemodinámica. Esos son algunos valores de presión arterial que manejamos y como los PowerPoint los van a, creo, a llevar, pueden hacer las consultas respectivas, ¿no? Otro aspecto es el manejo del calor. Aquí importantísimo que el bebé, el neonato, mantenga calor. Importantísimo para evitar consecuencias muy graves. Temperatura de 36.5 a 37 axilar, a mí con eso me puedo quedar tranquila, ¿no? Pero que mantenga. Y utilizamos las incubadoras cerradas. Hoy en día, antes usábamos las servocunas abiertas, pero ¿qué es lo que pasa? A través de los estudios y todo se ha visto que la incubadora cerrada para un neonato es mucho mejor. ¿Por qué? Porque uno es acústico, la parte externa protege muchísimo. Otro, que ya se le puede colocar humedad, sobre todo si son bebés prematuros, para evitar las mayores pérdidas insensibles. Entonces, a nosotros nos resulta muy, muy práctico y de mejor utilidad incubadoras cerradas. Y hoy en día ya nos ingresó las incubadoras cerradas, pero duales, ¿no? Son las que tenemos en la UCI, muy buenas. ¿Qué quiere decir duales? Que se abren, se levantan, se hacen como cuna radiante y te da calor, y luego se cierran y se hacen incubadoras cerradas. Entonces, para procedimientos, nosotros la incubadora abrimos, se hace el catéter, la intubación, surfactante, qué sé yo, y luego termina el procedimiento, la cerramos. Automática. Muy buenos equipos, ¿no? Los que ingresaron al hospital hace un tiempito. Y de esa manera mantenemos la termorregulación del neonato, que es lo que queremos mantener justamente en estos casos críticos. Temperatura muy importante, el ambiente que esté temperado también, y manejo de servo incubadora. La incubadora viene con su sensor de temperatura para poder manejarlo en modo servo. ¿Qué quiere decir? Que el bebé regula su temperatura y la incubadora se acopla a la temperatura del bebé, ¿sí? De esa manera, si el bebé entra en hipotermia, la incubadora le da más calor. Si el bebé entra en hipertermia, la incubadora baja automáticamente su temperatura. Eso es modo servo. Ese es el modo que manejamos, ¿no?
La termorregulación, recordemos que si ocurre la hipotermia, bebés menos de 35 grados, tiene consecuencias fatales, ¿no? Entre ellos que entra en hipoxia, en hipoglicemia, acidosis metabólica, los fármacos también se retrasan porque afecta el sistema urinario, o sea, tenemos una serie de consecuencias tan delicadas que tenemos que hacer que nuestro paciente mantenga siempre la termorregulación, ¿sí? Eso es prioridad. Cuando viene de sala, por eso lo traen bien, ¿no? Arropaditos, calientitos y todo, inmediatamente a la incubadora caliente y después del procedimiento que tenga que hacer, cerramos la incubadora y ya no tocamos más al bebé, ¿no? Otro aspecto es el metabolismo y aquí tenemos que ver el manejo de la glucosa. Manejo de glucosa. La glucosa, el componente que da energía, por lo tanto básico para un bebé posoperado. Entonces hay que hacer un basal de glucosa, cuánto tiene en el momento del ingreso. De acuerdo a eso, instalar su infusión de dextrosa, que el neonatólogo indica la concentración. Nosotros hacemos todo el preparado y regularmente tenemos que hacer un control de glicemia. Estamos utilizando el hemoglucotren, que nos ayuda mucho, las tiras reactivas, que lo hacemos siempre, 6 de la tarde, 6 de la mañana, control de ley, y si hubiera alteraciones, cada hora o 2 horas, dependiendo de la alteración que tenga, ¿no? Así que la hipoglicemia, cuando los bebés están hipoglicémicos, menos de 40, digamos, ¿no? Puede ocurrir daño cerebral, y esto es lo que queremos evitar, el daño cerebral, ¿no? Porque se gastó toda la glucosa, ya no hay energía y no hay para alimentar a los órganos principales y sobre todo el cerebro, es que mueren neuronas y daño seguro. Bueno, otro aspecto es la asepsia. En nuestros procedimientos en general, asepsia. El manejo de los accesos invasivos de manera estéril, ser riguroso en la fijación de los catéteres. Por ejemplo, ahí tenemos a un bebé. Imagínense todo lo que él tiene, ¿no? Empecemos desde la cabecita. ¿Qué tiene en la boca? El tubo endotraqueal. ¿Qué más tiene allí? Una sonda orogástrica, que la tiene a gravedad. Vamos bajando. Es un bebé operado, tiene una herida operatoria, ¿no? En el hemitórax lado derecho. Vamos en el brazo derecho, tiene un catéter percutáneo. Por ahí está recibiendo su infusión. Seguimos bajando. En el pie derecho tiene una vía periférica, porque adicional al percutáneo sí tenemos una vía periférica para poder hacer bolos, poder bolear al paciente o quizás transfusiones que necesite. ¿Sí? Entonces ahí nada más me estoy dando cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5 dispositivos invasivos. Si yo contamino uno de ellos, solamente uno de ellos, se infecta el paciente. Así de fácil, se infecta. Ajá. Entonces ahí viene todo el manejo de asepsia que debemos de tener nosotros, el personal que estamos con ese bebé. Ahora, yo digo, ¿quién manipula al bebé todo el día y noche? ¿Quién es quien manipula, hace los procedimientos y todo eso? ¿Quién? La enfermera. Así es. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Ahora, el estado inmunológico del bebé también es otra causa. Nosotros nos podemos lavar bien las manos, pero también tiene que ver aquí que el neonato no tiene el sistema inmunológico maduro, y si es prematuro, mucho más. Es inmaduro todavía, está en proceso. Entonces hay una hipofunción del sistema inmune, del sistema inmunológico. Hay una inmadurez, una respuesta inmune inespecífica y un desarrollo incompleto también de la respuesta inmunoespecífica. Entonces, como no hay madurez de los leucocitos, fagocitos, etcétera, las defensas definitivamente están bajas. Adicional a todo el sistema invasivo que él tiene y adicional al posoperatorio que está pasando, se puede infectar, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta. Este sistema de hipofunción con la inmunidad disminuida puede ocasionar sepsis, ¿no? Y aparecen los gram negativos. Muy bien. Otro aspecto es el manejo del dolor. El manejo del dolor
lo hacemos farmacológicamente. En este tipo de pacientes quirúrgicos, si nosotros habláramos de manejo de dolor en neonatos prematuros, digamos, estaríamos quizás utilizando manejo no farmacológico. Pero en este tipo de pacientes que son quirúrgicos, definitivamente utilizamos el manejo farmacológico. 2 fármacos de elección para control del dolor en neonatos, la morfina y el fentanilo. Son 2 que estamos usando. Midazolam se usaba antes, por ejemplo, para sedación y todo, pero hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque estamos justamente, se vieron reacciones secundarias y se contraindicó el uso de midazolam en neonatos. Sin embargo, cuando estos 2 fracasan y sigue mi bebé y sigue, podemos por ahí ver alguna indicación que todavía nos colocan midazolam, ¿sí? Pero los 2 fármacos son los más usados, morfina y fentanilo. Bueno, la morfina está usado para dolor moderado, severo, posquirúrgico, también como tratamiento de síndrome de abstinencia para uso de fentanilo. Como el fentanilo lo suelen usar más de 3-5 días y luego yo le suspendo el fentanilo en infusión, empiezan con un síndrome de abstinencia y esto es normal que ocurra, es como una droga que tú le quitas a un fármaco dependiente, empieza la abstinencia, la búsqueda, la agitación, ocurre lo mismo. Entonces, como manera de tratamiento para este síndrome de abstinencia, se da dosis de morfina, pequeñas dosis de morfina a horario, con el fin de que pueda retirarse ese síndrome, ¿no? Bueno, la dosis que se administra de morfina es de 0.05 a 1 miligramo por kilo de peso cada 4 horas, ¿sí? A veces cada 6 horas, intravenoso, ¿no? Y el fentanilo que también estamos usando como analgésico, ¿no? Es muy potente. La dosis es 0.5 a 4 microgramos por kilo de peso cada 2 a 4 horas en bolo intravenoso lento y en perfusión sí lo estamos usando, infundido en 24 horas, ¿no? De 1 a 5 miligramos por kilo por hora en infusión. Lo estamos usando. Bueno, y si hablamos de problemas quirúrgicos, 2 básicos que les vengo a mostrar, que son muy comunes: atresia de esófago y gastrosquisis. Son los más comunes que han ingresado a la UCI neonatal. ¿Cómo es el manejo en el caso de una atresia esofágica? Aparte de todo el cuidado que yo voy a dar básico de lo que es el paciente crítico, tengo que adicionar el cuidado para el paciente posoperado de atresia. En este caso, mantener la integridad de la sutura traqueal y de la anastomosis del esófago. El paciente que es posoperado de atresia viene con la corrección quirúrgica a nivel del esófago, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que hacer es favorecer que se realice la anastomosis todo el periodo de mi posoperatorio, evitar dehiscencias, evitar para eso movilizar al paciente muy bruscamente y poder favorecer esta cicatrización. Bueno, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal con la cabeza en la línea media. Así es como los tenemos, ¿no? Los recepcionamos. Debemos de evitar la hiperextensión del cuello, porque si yo hago esto para atrás, estoy extendiendo, ¿sí? Y la anastomosis que se ha hecho por dentro, se rompe. Y luego vienen las dehiscencias. Entonces no puedo hiperextender el cuello al paciente que está posoperado de atresia. Lo mantengo en decúbito supino con la cabeza media. Evitar la extubación accidental. Definitivamente, todo paciente que está intubado y que está operado por la atresia, de preferencia no debe ser extubado todavía. Debo de evitar las reintubaciones, porque ese procedimiento para poder intubar hiperextiende el cuello. Así es, para ubicar la glotis y luego ingresar con el tubo endotraqueal. Aspiración de tubo endotraqueal según la técnica de 60 a 80 milímetros de mercurio. Tengo que regular el aspirador. Aspiración nasal y de boca muy suave, muy suave. Mantener el intercambio gaseoso, ¿no? Prevenir atelectasias. Aquí todos los cuidados de la ventilación del tubo endotraqueal, todos los cuidados respiratorios. También evitar el desplazamiento de la sonda transanastomótica.
Cuando el paciente posoperado de atresia viene de sala de operaciones, viene con una sonda, que es la transanastomótica, es la que han colocado dentro por el esófago y la que está, digamos, es en la línea y la anastomosis está alrededor. Entonces, si yo retiro esa sonda transanastomótica, ya no puedo volver a colocar porque estaría otra vez causando dehiscencias, ¿no? Entonces, tengo que mantener y cuidamos la sonda, no se imaginan cómo. ¿Por qué? Para que no se retire, ¿no? Porque ya ha pasado algunas veces, ¿no? Que esto se retira y luego ya no se puede volver a colocar. Entonces, para eso, cuando ingresa el paciente, siempre fijamos hasta qué nivel nos llegó la sonda y de acuerdo a eso, nosotros estamos siempre reportándonos, ¿no? Hasta ese nivel. Y fijamos muy bien, con Tegader, con Tensoplast, etcétera. Pero esa sonda no se moviliza, ni se cambia cada 3 días como una sonda orogástrica, nada, se mantiene así tal cual. Muy bien, se fija esa sonda, se previene su desplazamiento o salida, porque la misma atraviesa la anastomosis, tiene un punto de sostén en la narina. La sonda permitirá el inicio de la alimentación una vez comprobada la integridad de la anastomosis. Así es, ¿no? Porque por allí justamente va a iniciar la alimentación, porque llega hasta el estómago. De esa manera podemos luego hacer todo el soporte. Evitar el desplazamiento del drenaje torácico. Este tipo de pacientes adicional viene con su drenaje torácico, con su botella, porque viene a gravedad en sello de agua, ¿sí? Y debemos de aquí controlar la fijación, permeabilidad, calidad, la cantidad del débito del drenaje torácico. Importantísimo para nosotros en el reporte, ¿no? Observar si ha drenado, qué color, qué características tienen las secreciones del drenaje, si burbujea, si aumentó el nivel del agua, porque están en sello de agua en el frasco, ¿sí? Si aumentó, cuánto aumentó, qué colores, etcétera. Entonces, importantísimo. La presencia de burbujas de aire indicará dehiscencia de la sutura traqueal, si empieza a burbujear. La presencia de saliva en el catéter indica dehiscencia de anastomosis de esófago, ¿no? Entonces, ver saliva en el drenaje torácico te indica que hay una dehiscencia. Inmediatamente se interconsulta cirugía para que de repente trasala otra vez, ¿no? En el momento. Aliviar el malestar o el dolor básico para el manejo postquirúrgico. Ya sabemos con qué fármacos. Detectar precozmente complicaciones de la herida quirúrgica. Siempre vamos a observar, vigilar, evaluar la herida quirúrgica, mantener la zona de incisión limpia, seca, lavarse las manos antes y después, controlar y curar accesos vasculares, curar el sitio de inserción, verificar la permeabilidad de las onditas, también vesical, administrar antibióticos profilácticos. Todo esto son cuidados para infección, para evitar contaminación. Cubrir también las necesidades emocionales de los papás. Y aquí viene mucho el trabajo en neonatología. No trabajamos solo con el bebé, sino sobre todo con la mamá. La mamá es aquí un ente básico. ¿Para qué? Para que pueda ella ser educada, porque finalmente quien va a tener a su bebé es la mamá en casa, ¿sí? Entonces ella tiene que saber el manejo de su bebé. Permitirle que pase, ¿no? En la unidad estamos nosotros recepcionando a los papás, ingresan al mediodía, ven a sus bebés, están con ellos un momento y de allí reciben también el informe médico y luego se retiran, ¿no? Entonces, la parte, ¿no?, de ofrecer a los padres la información necesaria, evaluar, conocer y aclarar las capacidades de la familia para colaborar con sus cuidados, ya preparándolos para una posible alta, fomentar el vínculo madre-hijo o padre-hijo, que es importantísimo. Ahora, hay mucho que hablar cuando hablamos de papás, ¿no? Hay mucho que hablar. En las unidades de UCI es restringido. En otras unidades quizás los papitos sí pueden ingresar mucho más. Sin embargo, existe la realidad en otros países en los cuales ya las unidades de UCI neonatales son abiertas. ¿Qué quiere decir abiertas? Donde el papá puede ingresar, ¿no? Justo Irenita está por allí. Irenita, te saludo. Los papás pueden ingresar a la UCI neonatal y allí los papitos se encargan
enfermería y el equipo de salud se encarga de educar a los padres para que ellos hagan el cuidado posterior en la casa. Y ellos se encargan y están allí. Es más, dice, si el papá trabaja en el día, puede venir en la noche e ingresa a ver a sus bebés a disposición. Entonces yo me ponía a pensar, ¿y por qué será que en nuestra institución hemos mantenido también, ¿no?, esto de que los papitos son visita, que viene una vez y luego se va y se tiene que retirar? Yo sé que lo tienen que hacer, por bueno, son normas que tenemos de repente, pero podemos quizás cambiar, podemos quizás ampliar un poquito los horarios, ser más flexibles, ¿no? Cuando iniciamos de repente el papá no pudo venir en el día, un señor que trabaja mucho, apenas gana un sueldo mínimo y viene en la noche haciendo un gran esfuerzo, ¿por qué no hacerlo pasar? Que vea a su bebé en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene el tema también de que nosotros nos pongamos en el lugar de la otra persona. Ser humano, él es un paciente, pero es un ser humano tan igual como yo. Yo tengo necesidades y estoy segura que si a mí me ocurre eso, yo voy y hablo con la colega, oye, mira, que mi esposo ha venido recién, él puede pasar, por favor, y me van a decir, sí, que pase, ¿no? Porque es mi colega, porque me conoce. Pero a un paciente que nadie lo conoce, a una señora que nadie la conoce, le cerramos las puertas y le decimos, no, no puede pasar, ¿no? Entonces, ahí viene lo que podemos nosotros ir cambiando. Y otro tema es que los papás se vinculen también con sus bebés. La mamá está muy vinculada, fortalecemos el apego materno, mamá-bebé, pero muchas veces los papás son mucho más fríos. Y si nosotros no permitimos que vean a sus bebés, ellos definitivamente se vuelven indiferentes. Y va a llegar un momento en el cual ya hasta no se quieren hacer cargo, ¿no? Entonces hay que involucrar a los papás, a los varones, ¿no?, a los machos de la familia, también en el cuidado, en que vean a sus hijos, en el que se apersonen con sus bebitos, ¿no?, en ese aspecto. Entonces estamos integrando ahí a la familia completa, fortaleciendo a la familia completa, evitando incluso separaciones y divorcios por el tema de que el hijo está enfermo. Entonces se fortalece la parte psicológica, ¿sí? Importantísimo. Y luego ya viene más allá la familia, que es la parte de la abuelita, que es un entorno también muy, muy básico, ¿no?, para poder dar el apoyo a esa mamá, que también es otro punto. Y así viene a cubrir las necesidades emocionales del bebé. Otro punto son los anfalocele, que por ejemplo son bebés que vienen ya posoperados. En este caso, es cuando se produce una herniación de las vísceras abdominales a través del anillo umbilical agrandado, ¿no? En este tipo de pacientes se diferencia con las gastroquisis. Aquí es toda la prominencia que está, pero justamente está con el anillo umbilical, ¿no?, cubierto. A diferencia de una gastroquisis, ¿no?, que donde los intestinos y otros órganos se desarrollan fuera del abdomen a través de una apertura de la pared abdominal. No terminó de cerrar y parte de los intestinos y órganos están fuera, ¿sí? Los órganos estuvieron expuestos a contacto con líquido placentario, muchas veces cursan con peritonitis química, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes ingresa a nuestra unidad, regularmente ingresan a ventilación mecánica. Por ejemplo, tenemos nuestro pacientito acá, ¿no?, que ingresó a ventilación mecánica, está ya con su manejo, el manejo de enfermería que se le está dando, todo el soporte básico que hemos hablado al inicio para manejo de inestabilidad hemodinámica, y adicional es la parte operatoria, ¿no? Allí, por ejemplo, tenemos al bebé de gastroquisis, le está haciendo la aspiración de secreciones, le está haciendo el confort debido al paciente, ¿no? El paciente tiene una bolsa de silo. La bolsa de silo que le colocan en sala de operaciones muchas veces, hoy en día, bueno, esta es una bolsa de silo para cubrir toda la parte del defecto e ir poco a poco, cada día le van reduciendo, con el fin de que luego ingrese a sala de operaciones y cierran por completo. Introducen todo y se cierra. Y luego el bebé
y sí tienen muy buen pronóstico, ¿no? Este tipo de bebitos. Es allí, por ejemplo, una bolsa de estilo que ha sido colocada, luego han ido disminuyendo, ya reduciendo, y luego ya entra a sala de operaciones para poder hacer el cierre completo. Allí, por ejemplo, tenemos a nuestro paciente que ha ingresado hace poco, está reduciendo, ¿no? En ese momento ha venido cirugía y está realizando la reducción con hilos que van haciendo a presión y van colocando ahí la sutura. Previamente el paciente está sedado porque siente dolor, definitivamente. Aquí también tenemos cuando ya realizó la reducción y dejan con gasas envueltas para poder mantener. Drena regularmente la bolsa de silo, vamos pesando las gasas para poder hacer un balance y luego podemos recuperar o reponer el consuerito fisiológico, las pérdidas. Aquí podemos ver cuando está haciendo la reducción la cirujana, ¿no? Como ustedes ven, ellos se ponen gorro, mascarilla, mandilón, guantes previa al lavado de manos para poder hacer la reducción. Enfermería está monitorizando en esos momentos las funciones vitales, el neonatólogo también, ¿no? Está en ese momento y están reduciendo, ¿no? Con el hilo van haciendo el nudo. Cada día lo van haciendo con el fin de que pueda ir disminuyendo y se termina cerrando definitivamente. Y este es el último video. Allí, por ejemplo, ya hicieron la reducción y lo que están haciendo es ya cubrir con las gasas. Por ejemplo, allí con un paquetito de 5 gasas, han utilizado un paquetito de 5 gasas y luego en el cambio, en el confort que hagamos, vamos a pesar las gasas y vamos a sacar el balance hídrico. Allí sella con un esparadrapo. Y queda así el defecto, ¿no? Luego se coloca el pañalito y lo mantenemos. Entonces es un paciente que está ahorita, como ustedes lo pueden ver, está ventilado, está con toda la monitorización. Se va reduciendo, miren el defecto, cada vez más. Y luego entra a sala de operaciones, como les había dicho, ya para el cierre completo, ¿no? Y es así el tratamiento. Bueno, y en los cuidados posoperatorios básicos es todo el manejo hemodinámico, la ventilación. Aquí sí se inicia también la nutrición parenteral en este tipo de pacientes, hidratación, aporte electrolítico, balance hídrico, observar todas las complicaciones que puedan haber y bueno, y es todo el manejo. Eso es todo lo que tengo para compartir y esta es una imagen de mis bebitos, de nuestros bebitos, pues. Ellos salieron de alta, sí, ellos ya salieron de alta, ya por consultorio y han venido hace un tiempito a visitarnos en grupo, las mamitas, vinieron al servicio y tuvimos la oportunidad de tomarnos esa imagen con ellas, ¿no? Ellos son una promoción de nuestra UCI neonatal. Así es. Con esto les digo muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.